hoy lo que preparamos, o la idea un poco, es dar una charla un poco genérica sobre qué es, para qué sirve, qué no es, de qué me tengo que asustar, de qué no me tengo que asustar, y después hablar un poquito de la parte práctica, o sea, cómo puedo empezar a usar. Yo veo gente de muchas edades distintas. ¿Hay profesores también acá? ¿Hay docentes? Sí, perfecto. Bueno, porque nos va a servir a todos. O sea, es una herramienta que nos va a servir como humanos, ya más allá del rol que estemos cumpliendo en la vida. Una de las cosas importantes que tratamos de explicar nosotros en el centro, cuando hablamos de inteligencia artificial, es que no es una cosa del futuro, es una cosa de hoy. Porque siempre que se habla de esto, se ve, o uno ve por ahí un video en Instagram o en TikTok, ve que en China de repente hay un robot que se mueve y se cambia las baterías de célula y parece como que faltan 300 años. Bueno, la realidad es que esto está pasando ahora y a nivel mundial, ¿sí? Y lo que tiene de novedoso o de oportunidad, que no pasó nunca jamás en la historia con ninguna otra tecnología ni ninguna innovación, es que nunca estuvo tan al alcance de todos una herramienta tan potente. ¿Por qué digo esto? Porque en general siempre sucedió que el que tenía el mejor equipamiento, el que tenía la mejor computadora, el que tenía más plata para tener la mejor cámara, tenía una ventaja por sobre los demás, ¿sí? Lo que viene a ser la inteligencia artificial, que no pasó nunca, es que hay un montón de herramientas gratuitas que equiparan eso a todo el mundo prácticamente. Obviamente todas las aplicaciones y todo tiene su versión paga y va a ser mejor o va a tener más prestaciones o lo que sea. Pero los planes gratis, las cosas gratis, digamos, que tenemos el acceso solamente con tener internet, nunca hubo algo tan barato, digamos, que sea yo con tener un celular o una tablet o una compu y una conexión a internet, que ni siquiera hace falta que sea la mejor, bueno, ya puedo acceder y utilizarla. ¿Por qué? Porque esta tecnología funciona de una forma que nunca nos había pasado. O sea, no funciona en forma, lo que se dice, local. Cuando yo uso inteligencia artificial, no estoy usando el sistema en mi dispositivo. O sea, no es mi celular el que está pensando, no es mi celular el que está traduciendo. Tampoco es mi computadora, si yo lo estoy usando en la computadora, el que está generando la imagen que habrán visto de esas 200 imágenes y videos que andan dando vuelta. No trabaja local. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está mandando, le está pidiendo lo que yo le pedí hacer a una supercomputadora que está en varios lugares del mundo, que no viene al caso cómo funciona, pero funciona en varios lugares del mundo a la vez, le está pidiendo que haga un proceso muy difícil y nos devuelva el resultado. Entonces, yo no necesito tener un celular ni una computadora muy avanzada porque no son ellos los que están trabajando. Está trabajando el sistema de esta computadora loquísima que está en varios lugares del mundo de la empresa con la que esté trabajando, ¿sí? Bueno, eso es un poquito, digamos, cómo funciona. Ahora, pasá la cosa, por favor. ¿Por qué es importante que la aprendamos a usar o por lo menos que no la ignoremos? Primero, porque es inevitable. Ya socialmente en el mundo, sin preguntarnos, se ha decidido que se utiliza. Entonces, lo que va a pasar es que quienes no incorporen a su vida inteligencia artificial se van a ir quedando afuera del sistema. Así como pasó con el celular, que al principio el que tenía el celular era porque lo quería tener, era como un lujo. Cuando salieron los los celulares inteligentes, era como un lujo. Hoy en día, si no tenés WhatsApp, si no tenés el mail del teléfono, si no tenés esos sistemas de comunicación, medio que estás afuera, ¿sí? ¿Se puede vivir sin eso? Sí, pero en una cueva, prácticamente, ¿sí? Entonces, según Sam Altman, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, es el fundador de ChatGPT, que por ahí es el que más escucharon nombrar, de acá a 5 años, el 50% de los trabajos que conocemos hoy a nivel mundial van a desaparecer, ¿sí? O sea, los va a hacer la inteligencia artificial. Todo lo que sea administrativo, todo lo que sea de marketing y atención al cliente, bueno, hay un montón, por ejemplo, en un estudio de abogacía, todo lo que hoy hacen los juniors, los abogados juniors, que es por ahí redactar contratos y todo, que es una tarea repetitiva y parecida, porque ¿qué es lo que hace un abogado junior? Agarra un modelo de contrato, le pone los datos de lo que tiene que poner, pero el modelo de contrato es el mismo. Bueno, esas cosas ya las puede hacer la inteligencia artificial hoy, no dentro de 5 años, hoy. Entonces, ¿va a venir un robot y me va a decir a partir de ahora no trabajas más? No. Se va a empezar a contratar menos gente, o sea, cuando se quede un puesto vacante no lo va a reemplazar por un humano y la gente que utilice inteligencia artificial va a reemplazar a la que no utiliza inteligencia artificial. ¿Se entiende? Ese es el primer paso. En ese momento estamos ahora, donde a medida que va pasando el tiempo, los lugares que tienen puestos vacantes van contratando gente que la maneja. Entonces, es importante tener eso en claro.
Otra de las cosas que pasa es que esto pasa muy rápido. ¿Sí? Realmente, hace 6 meses, no había las posibilidades que hay hoy. Ahora salen aplicaciones y cosas nuevas casi todos los días. Es muy difícil seguirle el ritmo, obviamente. Es muy difícil armar un marco legal, qué es legal y qué no dentro de la inteligencia artificial, entre ellos los derechos de imagen, por ejemplo, porque no da tiempo. Y una de las cosas que está pasando es que hay estudios, que no soy yo, son estudios, que hay una generación entera hoy que está estudiando para trabajos que no van a existir. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con idiomas. Las traducciones en tiempo real ya están casi cada vez más cerca. Los trabajos, por ejemplo, en ingeniería, ¿sí? De a poco ya va siendo más confiable el cálculo y el diseño, digamos, de, no sé, de un puente, por decir algo, de una inteligencia artificial por ser humano. ¿Eso quiere decir que nos vamos a quedar todos sin trabajo y va a explotar? No, porque una de las características que tiene el ser humano es que se adapta. Así llegamos hasta acá. Entonces, así como salen un montón de puestos de trabajo que no van a estar más, van a surgir nuevos. Y hay una calidad humana que tenemos los humanos que nunca la va a poder conseguir la inteligencia artificial. Entonces, para los que son docentes, por ejemplo, les puede venir muy bien, muy útil para armar planificaciones, para armar clases, para investigar, para ampliar investigaciones sobre contenido, para dar un tema en especial, para ser asistidos por ella, para explicar alguna cosa específica, pero nunca les va a reemplazar la parte humana. Nunca una inteligencia artificial va a inspirar a un alumno. Nunca la inteligencia artificial, va a querer, va a lograr tener una empatía con alguien que le cuesta venir a estudiar. Eso no lo va a hacer nunca la inteligencia artificial. Entonces, a nivel educativo, si bien nos va a ayudar en la parte, digamos, de datos y de palabras y de resúmenes y todo eso, la calidad humana no la va a reemplazar la inteligencia artificial. Sí. Sí, justo esto que estabas diciendo. Ayer escuchaba, viste que el 11 de agosto van a hacer una prueba piloto en una escuela en Santa Fe con una profesora creada por inteligencia artificial, y si bien va a estar ella dando la clase, va a estar supervisada por otros profesores, obviamente, de la escuela, y el creador hablaba de esto, de que ella va a poder dirigir el contenido y demás, o las consignas, pero va a tener que estar un profesor acompañando para toda la parte emocional o las reacciones de los chicos, o detectar quién puede hacer. Y hablaba de esto, de que según él, el tema de la inteligencia artificial, el contenido te lo va a dar, pero cada ser humano va a tener que pensar, discernir, darse cuenta, bueno, a ver, tengo un montón de información, pero ¿cuál está bien, cuál está mal? Está bueno también, y eso se ve, lo hemos visto en literatura, que a veces vos ponés de un cuento y no está bien todo el contenido, se va puliendo. Claro. Para acá, 2030, pero estaba bueno eso planteado. Lo que pasa es que esto va avanzando el día a día casi. Entonces, quizás hoy una redacción, quienes son un poquito más grandes, cuando empezó a salir la traducción, que estaba el Google Translate, que traducía Google, que era la novedad, vos le ponías a traducir algo y si sabías un poquito de inglés o de español-inglés, te dabas cuenta que la traducción no era buena. Bueno, acá pasa lo mismo. Esto, digamos, la practicidad de este tipo de cosas no tiene un año todavía. No tiene un año todavía. Y ya redacta, que es increíble, ya saca conclusiones, ya es buena explicando. Digamos, más sencillo si yo necesitara, ese es un ejemplo que después vamos a ver. Entonces, todas esas cosas las puede hacer, pero no puede hacer que alguien estudie si le tiene un problema aparte. No puede tener empatía con una persona, no puede inspirar a una persona. Sí. Sí, también hay que tener en cuenta de cómo saber preguntar, cómo hacer la pregunta para tener una respuesta coherente. Bueno, ese es uno de los temas que están mejorando ahora y mucho, que cada vez es más fácil preguntarle con las palabras de uno. Porque a medida que la vamos usando y nos va conociendo, va entendiendo también cómo hablamos nosotros. Entonces, por eso buscaba el celular justo, pero no sé dónde lo dejé. Cuando yo le hablo, a medida que le voy hablando y voy conversando, empieza a entender cómo le hablo. Y si yo le digo, ¿qué haces, loco? ¿Cómo andás? La primera vez me va a decir, hablar de locura con una persona puede ser ofensivo. Ahora, la primera vez que yo le aclaro que es un modismo argentino y esa es una manera de generar cierta empatía, a partir de ahí ya no se enoja más y ya me habla igual. Y eso me pasó a mí, o sea, yo hablándole al celular. Bien. ¿Qué es? En este momento yo puse algunos ejemplos de en qué está o en qué es mejor ya la inteligencia artificial que el ser humano, ¿sí? Estas son algunas cuestiones, no son todas, son muy pocos campos, puse 3 por cada una, porque realmente está invadiendo todo. Pero, por ejemplo, en medicina,
una inteligencia artificial es mejor analizando imágenes. Por ejemplo, una radiografía, por ejemplo, una resonancia magnética. Digo, el diagnóstico por imágenes que hace una inteligencia artificial ya es más preciso. ¿Por qué? Porque ¿cómo trabaja la inteligencia artificial? Tiene archivado, como tiene acceso a Internet, tiene archivado todas las historias clínicas, o no todas, pero muchísimas de todo el mundo. Entonces hay casos que cuando vos vas a que lo vea el radiólogo, quien sea que vea la radiografía, por ejemplo, está limitado a su experiencia y a su conocimiento, pero no tiene acceso a casos que hubo en India o a enfermedades que se desarrollaron a partir de algo que se ve ahí que pasó en Canadá. En cambio, esto sí. Entonces se evalúa todo. Entonces, la precisión de escaneo por imágenes de la inteligencia artificial hoy ya es superior. ¿Eso significa que yo le puedo dar una radiografía y que me diga el diagnóstico que quiera sin nadie de por medio? Bueno, no, porque ahí sí necesito que haya un humano en el medio. Para tranquilizarme, para decirme qué hacer, para decirme qué no hacer, para pedir otra consulta, no sé. Entonces, humanos como humanos no vamos a ser reemplazados, pero sí tenemos que adaptarnos a utilizarla. Ese médico va a tener que hacer, más allá de lo que piense, analizar la radiografía también por la inteligencia artificial. Pero después queda en el médico qué dice, qué no dice, cómo lo dice, a quién, o si prefiere buscar, no sé, una segunda opinión de otra inteligencia artificial. ¿Se entiende un poco para dónde va esto? Descubrimiento y desarrollo acelerado de fármacos, ¿sí? Medicamentos, es muy rápida para hacer pruebas sin necesidad de hacer la prueba. Nosotros sabemos, lo aprendimos ahora bastante con el tema de las vacunas de la pandemia, que para desarrollar un medicamento lleva un montón de tiempo, porque hay que hacer primero el compuesto, después probarlo, después ver cómo reacciona, después se prueba en animales, después, bueno. Toda esa primera parte, que no es probarla en una persona, la calcula la inteligencia artificial. Entonces puede probar muchas más posibilidades de fármacos en menos tiempo y sin necesidad de pasar por todo ese periodo de laboratorio. ¿Sí? Bueno, procesamiento masivo de datos y diagnósticos diferenciales. Te puede dar de determinados síntomas teniendo en cuenta tu historia clínica, porque otra de las cosas que pasan es que estamos viviendo en una época donde todo se digitaliza. ¿Sí? Mi historia clínica puede estar digitalizada, de hecho hay una ley que dice que tienen que ser digitales. Los estudios, no sé si alguno hace un estudio últimamente, pero ya te lo mandan por mail. ¿Sí? Entonces ese estudio también está digitalizado. Entonces toda esa información va a una carpetita asociada con mi nombre y toda esa información le sirve a la inteligencia artificial para sacar otros diagnósticos que por ahí el médico de cabecera mío no lo sabe, porque no sabe que en Singapur hubo alguien que tuvo un caso parecido y resultó ser determinada enfermedad. ¿Se entiende? En el campo industrial, bueno, diseño original y simulación compleja. Es muy buena diseñando, siempre basado en diseños que vio nuestros. No tiene creatividad propia, pero sí tiene incorporada la creatividad de la humanidad. Entonces, si yo le pido una silla que sea funcional para tener montada una cafetera, por decir una estupidez, bueno, probablemente me dé un diseño basado en diseños de cafeteras y de sillas que se le ocurrió a otra persona. Pero es muy buena combinando cosas. Entonces, para ayudar a un diseñador, para apoyarse en eso, es muy rápida aparte. Le puedo pedir 4 variantes distintas y me lo va a dar en 20 segundos, en 2 minutos. Lo que por ahí una persona sola le llevaría un montón de tiempo de dibujar, de probar, de ver si me puedo sentar, si se va a romper, si qué material uso, etc. Optimización de cadena de suministros y logística también, y generación de nuevos materiales. Una de las noticias que salieron esta semana, por ahí alguien la vio, es que descubrió un tipo nuevo de material para la construcción. ¿Por qué? Porque prueba, simula combinaciones de materiales distintos. Químicamente se fija cuál tiene más posibilidades de funcionar. Entonces, en vez de sentarse un grupo de químicos o de lo que sea a tirar a pegar y ver a ver qué sale, ir probando, bueno, acá se ahorra todo un paso el principal de pruebas que ya se hicieron. Directamente se hace la mezcla y se prueba el material. ¿Sí? Y, bueno, logística, conducción, operación autónoma, bueno, es un poco más de lo mismo. Pasate uno. No se lee nada. Bueno, vamos a tratar de contarlo de memoria. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama de ahora, ¿sí? Entonces, hay una parte
preocupante que uno pudiera entender, decir, bueno, che, se va a ir el 50% de los trabajos que se conocen hasta ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No va a quedar sin trabajo? Bueno, esa es una discusión que hay a nivel mundial, no es de acá, acá no se habla tanto del tema, en Europa no se habla tanto del tema, Estados Unidos y China son los países que más están hablando del tema, y una de las grandes preguntas es, ¿qué se va a hacer cuando los trabajos se empiecen a acabar? No porque la gente se quede sin trabajo y no vaya a tener subsistencia, sino porque también la optimización de recursos va a ser tan grande que probablemente sea más, mira qué bueno quedó. Termine generando mayor cantidad de cosas, mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de bienes, mayor cantidad de cosas que de lo que salen ahora. Va a bajar mucho el precio de todo, se supone, y eso va a hacer que todo sea más accesible. Bueno, eso lo veremos. Falta, no tanto, pero falta. En el hoy, nosotros desde el centro, y invitamos a quien hablamos, es a empezar a usarla. Porque empezar a usarla no significa tener un problema o algo que resolver para usarla. Yo no tengo que llegar a la inteligencia artificial diciendo, no sé qué fue la Revolución Francesa. Porque eso ya es plantearle un problema que no hace falta. Yo puedo empezar con ella interactuando, que es lo primero que hacemos. Interactuar es hablarle, nada más que eso, hablarle. Che, no sabés lo que me pasó hoy, fui a comprar el pan, pasó un auto, me mojó todo. Eso le empieza a dar una característica de cómo hablo, cómo me expreso, qué necesito y para qué me sirve eso. Porque si yo le hablo de esa forma y me entiende, si yo de repente necesito completar un currículum o necesito hacer un pedido formal de algo o necesito hacer el proyecto institucional de la escuela, le puedo hablar de una manera más coloquial y automáticamente va a entender lo que yo quiero decir y a dónde quiero ir y me va a armar con las características que yo le pida el texto que necesite. ¿Se entiende? Hay un montón. Estamos en la época donde sale algo nuevo todas las semanas. Muchas van a quedar en el camino, muchas no. Digamos, hace un año, tampoco hace tanto. Cuando empezó a potenciarse esto, había diferentes tipos de inteligencias artificiales. Una eran los chatbots, o sea, esto que le estoy diciendo, hablarle a alguien. Y después estaban otras que eran las inteligencias artificiales generativas. ¿Qué es una inteligencia artificial generativa? Bueno, la foto de Messi con el Papa. Un audio de alguien. La voz, que me duplique la voz y se lo ponga a un meme. O sea, todo lo que sea generar algo audiovisual es una inteligencia artificial generativa. Hoy en día, como todo, se va achicando y hay distintas fuentes que van absorbiendo más cosas, ¿sí? Antes el que hablaba, el ChatGPT, por ejemplo, que es el primero que está ahí, no generaba imágenes o videos. Bueno, hoy lo hace. Entonces, todas las que generaban imágenes y videos, no se sabe cómo les va a ir, si van a seguir o van a fundir y listo. ¿Por qué? Porque el chatbot me entiende. El generador de imágenes solo no me entiende, genera la imagen que le pido. Entonces, a un generador de imagen yo le puedo decir, haceme un elefante surfeando en arena. Ahora, al chatbot, si hay algo que no me gusta de esa imagen, o si en vez de arena puso agua, le puedo decir, bárbaro, pero cambiame el agua por arena, o bárbaro, pero el elefante está muy grande, y solamente con esa indicación va a modificar la foto entendiéndome. En cambio, los generadores generan. Si yo, para pedirle otra, le tengo que volver a escribir lo mismo y me va a dar otro resultado. Y ahí veré. Bueno, todas estas cosas van cambiando, son problemas que ni siquiera nos enteramos, porque se solucionaron en 2 meses, en 3 meses. Entonces va todo a una velocidad tan rápida que no hace falta estar a la vanguardia de todo, pero sí hace falta haber empezado en algo. ¿Sí? El primer chatbot que les voy a hablar, y es, digamos, con lo primero que podrían vincularse, es el de ChatGPT, que es de una empresa que se llama OpenAI. Fue el primero en popularizarse, es quizás el que más conozcan, y ese es especialista en comunicación. O sea, es el que mejor me va a entender, es con el que mejor voy a poder conversar, porque puedo charlar también, ¿sí? La aplicación del teléfono tiene un botón que vos apretás y le hablás y te contesta. No sé si alguno la usó o la vio, pero te sigue un diálogo perfectamente. Entonces, es la mejor para todo lo que tenga que ver con redacción y con idioma. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que yo necesite de conversacional, o una traducción, por ejemplo, yo necesito presentar algo por algún motivo, un mail en inglés, me lo puede traducir, se lo puedo pedir más formal, más informal, y no es como el Google Translate que yo entiendo un poco y veo que está mal.
lo va a hacer muy bien, porque está enfocada a la lingüística específicamente. Después te hace todas las otras cosas, ¿sí? También puede analizar archivos, que ahora vamos a ver qué es, también puede generar diapositivas, puede hacer todo. Pero lo mejor que tiene es la comunicación. ¿La puedo usar gratis? La puedo usar gratis. ¿Qué problema hay? ¿Por qué hay versión gratis y no gratis? Bueno, digamos que van saliendo versiones o modelos que se llaman cada vez más nuevos. Ahora la semana que viene sale uno nuevo. Y lo que va a pasar es que si yo no tengo la versión paga, no voy a estar usando todo el tiempo el último modelo. ¿Yo necesito usar el último modelo todo el tiempo? No. No hace falta, porque me va a entender perfectamente. No va a poder calcular cuánto rendimiento va a dar una central nuclear. Pero por eso tanto no me importa. Por ello solamente quiero redactar un mail, no trabajar en energía nuclear. Entonces, no me va a importar si estoy usando el último modelo o no. Mientras yo le charle y me entienda y me pueda conversar, le pueda pedir que me desarrolle un texto, nada, no pasa nada. Y eso está en la versión gratuita y eso lo puedo usar y charlarle todo lo que quiera. También puede hacer investigaciones. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, ya que hablamos antes, o dije yo antes de la Revolución Francesa, le puedo preguntar qué pasó y me va a dar lo que le haya preguntado. Pero no es la mejor para hacer eso. No es la ideal. ¿Por qué? Porque ahí entra, seguramente los profes les habrá pasado de decir, bueno, ¿de dónde está sacando esta información? ¿Cómo sé que es buena? Bueno, la búsqueda de ChatGPT no siempre me dice las fuentes. Entonces yo no sé si esa fuente, si esa información que está consiguiendo es confiable o no. ¿Sí? Sobre todo en temas... Sí. Está aprendiendo todo el tiempo. De la charla con vos, que le explicaste cómo hacer ese ejercicio, y de la charla con un ingeniero que le preguntó si podía usar determinado material para hacer un puente. ¿Se entiende? Es como un aprendizaje global que hace. Bueno, pasamos a la segunda, es este símbolo que está ahí, y esa se llama Gemini. Gemini es la inteligencia artificial de Google. Tiene cargado, tiene indexado, que se dice en inglés, porque la palabra es index, entonces el modismo en castellano es indexado. Les digo estos términos porque son términos que se ven y se escuchan todo el tiempo. Todo lo que hay en Google. Google es el mayor buscador hoy en día, es el que mayor información tiene, por lo tanto, tiene muchas más fuentes. Y esta tiene una versión, tiene una función dentro del chat. Ahora igual las voy a mostrar lo que pueda. Pero dentro del chat tiene una versión que se llama búsqueda profunda. ¿Y qué es una búsqueda profunda? Bueno, yo le pido, contame qué pasó en la Revolución Francesa, y no me va a tirar lo primero que le viene. Va a hacer una búsqueda por un montón de sitios, va a hacer un promedio de información de esos sitios y me va a dar un análisis de lo que yo le pregunté. Entonces, para búsquedas, para investigaciones, para un tema específico, es recomendable utilizar la búsqueda de Google. Porque si bien no es tan peor idiomáticamente, o sea, me voy a dar cuenta que no es una persona, con ChatGPT, si ella quiere no te das cuenta que no es una persona. De hecho, esto no lo digo yo, está probado, ¿sí? Hay una cosa que se llama el test de Turing, antigua, que dice que en el momento en que le perdamos el control a las máquinas es cuando no sepamos si estamos hablando con una máquina o un humano. Bueno, ChatGPT superó el test de Turing. Entonces, le pusieron a hablar con gente sin avisarle que era una inteligencia artificial y no se dieron cuenta, básicamente es eso. En el caso de Gemini, es un poco más tosca hablar, es un poco más técnica, pero las investigaciones son más confiables, porque trabaja en base a Google y dentro de la base de Google hace una búsqueda que es un promedio. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer una investigación, me conviene probablemente la primera, vamos a ver después otra más específica para eso, pero para el día a día me conviene usar Gemini, que es más piola. Yo les digo más o menos el panorama de todas. Después cada uno, digo, si quiere usa, si no, elige una u otra. Lo que sí, les recomiendo que usen alguna. Tanto ChatGPT como Gemini tienen algo que se llama análisis de archivos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Por ejemplo, vos, que me diste ese ejemplo de química. Yo le puedo dar el archivo de lo que quiero, en el que quiero que se base para darme la respuesta. Entonces, si yo tengo, o si vos tenés el libro ese de química, donde está el conocimiento ese del ejercicio que le preguntaste explicado dentro de ese libro, se lo puedo cargar, entonces se va a limitar solamente a ese libro de química. Entonces, cuando te dé la respuesta, lo va a haber sacado del libro que vos confiás, no del éter. ¿Se entiende? Lo mismo para los que tienen materias sociales.
¿sí? Si yo le hago una pregunta del Código Civil de acá, bueno, por ahí puedo pensar, y bueno, ¿y este Código Civil será el de acá o el de México? Bueno, si yo le doy el Código Civil y le digo, basate en esto, se vuelve un experto en el libro que le di. Y es como si yo le pudiera hacer preguntas al libro. Y la información va a salir de ese libro. Y eso es fantástico, porque si yo tengo que armar una clase sobre determinado tema del que sea, bueno, y tengo miedo de que la información que me dé, por más que sea el de Google, y diga, bueno, pero qué sé yo lo que subió la gente en los sitios, bueno, si yo tengo el libro en el que confío, lo puedo sacar de ahí y me va a ahorrar un montón de tiempo. Después, siempre es más fácil, siempre es más corto corregir que hacer de cero. Entonces después lo leeré, veré, modificaré lo que sea, pero no tengo que hacer de cero. Si yo tengo que generar actividades o ejercicios sobre ese material, sobre el libro, por ejemplo, vamos a la historia que es más fácil, le puedo pedir que me genere un multiple choice, le puedo pedir que me genere preguntas para pensar, le puedo pedir que me genere preguntas para reflexionar, porque todo eso se va a dar cuenta. Entonces, más allá de lo que haga yo, y mi revisión, obviamente, porque como docente seguro voy a revisar lo que me da y no lo voy a tirar así nomás, pero me va a ahorrar un montón de tiempo y va a hacer que sea más productivo y que pueda por ahí llegar a un análisis más profundo, no sé, o hacer una clase más compleja, o no sé, más extenso, lo que sea, en menos tiempo. Ahorra mucho tiempo, porque el primer paso te lo da ya la inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo tengo que armar 2 exámenes, tema 1 y tema 2, con la base que yo le doy de ejercicios, le digo que prepare ejercicios parecidos y ya me los tira. Que te los haga en distinto orden, lo que sea, o que sí, le pedí los parámetros y te lo hace. Después vas a leer los ejercicios a ver si hizo bien. Sí, pero es más fácil corregir 2 ejercicios que tener que hacerte 2 exámenes de cero. ¿Mm? Saliendo de ahí, sí. redes sociales. Sí. Ayer lo sé, la de WhatsApp, Meta y la. Sí, Meta. Meta es la de, perdón, que lo aclaro. Sí, Meta es la de WhatsApp, la que tienen el WhatsApp, vieron en esa que sí. Bueno, esa y de Instagram también y de Facebook, porque son toda la misma empresa. Sí. Y le pregunté sobre canciones que tienen que ver con la cultura. Primero me largó un montón de canciones a nivel mundial. Sí, claro. Y después le puse de Argentina. Y cuando le puse de Argentina, me empezó a largar de cada una de las provincias. Y me ponía que, con respecto a qué, con respecto a qué. Y después, como le pregunté, como dijiste vos, con vos, porque sí. podés hablar, le pregunté con respecto a la dictadura en Argentina, qué canciones, y no sabés, me largo. Claro. Que conocías y por ahí que no conocías, porque no podés llegar a conocer todas. Bueno, y es... Una simple preguntita esa de canciones que tienen que ver con cultura. Claro. Que empieza primero en lo general y cuando vos le planteás o le preguntas algo bien conciso, te larga, pero bien... Te va achicando. Bueno, te va achicando todo. Cuanto más hablas vos, porque otra característica que tienen, la de Meta viene un poquito más atrás, pero no por mucho tiempo, pero viene un poquito más atrás en esta carrera casi armamentista que hay entre ellas. Cuanto más habla con vos, más entiende qué tipo de preguntas que haces y qué contenido te sirve. Entonces, si vos, la próxima vez que le preguntes, es muy probable que te tire primero solamente de Argentina. Si la preguntás otra cosa, en vez de platos típicos, seguramente te tire primero los de Argentina, no te tire los de todo el mundo. Porque va entendiendo que vos te interesa lo de Argentina. ¿Sí? Eso se llama, en inteligencia artificial, entrenar el modelo. Entrenar el modelo básicamente es usarlo y que entienda qué es lo que te interesa. ¿Vos le podés dar una explicación breve? Por ejemplo, yo soy nacida en Argentina, o sea, quedar todo un... Cuanto más le hables, mejor. Entonces, a partir de ahí, más parámetros para dónde agarrarse. Cuanto más le hables, mejor. Es más, si vos tenés un proceso primero de bajarte el ChatGPT, digo por decir una, y charlarle un rato y contarle a qué te dedicás, qué haces, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué película te gustó, toda esa información que vos le das lo va como absorbiendo y armándolo en tu perfil, digamos. Entonces después cuando te va a responder algo, tiene en cuenta todo lo que hablaron antes. ¿Se entiende? Corre un cachito la cámara para que tenga otra mano. Bien, ¿qué pasa? El análisis de documentos, o sea, esto que decimos de darle, porque yo le puedo dar también, no sé, le puedo dar un cuento. Yo hice un experimento, le bajé Corazón Delator de Edgar Allan Poe, un cuento, lo bajé, se la cargué y le pedí que me arme una canción basada en ese cuento. Y lo hizo. Le dije el estilo, no sé nada de música yo, entonces no le dije nada, la melodía, nada, pero le dije el estilo y lo armó. Entonces, quiere decir que al darle el archivo yo puedo preguntarle lo que quiera o hacerle hacer cosas creativas en relación a eso. Pero siempre va a estar limitado ese archivo que le dé. La función de
que analice un archivo si es paga. Entonces me va a dejar hacerlo una vez, me va a dejar hacerlo 2 veces, la tercera me va a decir, bueno, espera hasta mañana. ¿Cómo sorteo esto? Una cosa muy importante es que cuando yo me bajo cualquiera para usar, que yo me loguee con un mail y que sea siempre el mismo, que no la use sin loguear. ¿Por qué? Porque si yo me logueo, o sea, si le doy un usuario mío, que sea un mail cualquiera, va a armar mi perfil. En cambio, si yo no le doy un mail, cada vez que hablo empieza de nuevo. No sabe que soy yo otra vez. ¿Sí? Entonces, pierdo mucho tiempo explicándole de nuevo lo que yo ya le expliqué en otro momento. Yo, aparte de esto, trabajo en televisión. Entonces, hacemos un programa y los graphs, o sea, las palabras que aparecen abajo, los carteles de abajo, los hacemos con IA. La primera vez le explicamos, este es un programa de turismo, viajamos por el mundo, nos interesa que el graph sea el canchero, apuntado a las nuevas generaciones, bla, 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 bla. Bueno, ahora, cada vez que viene le decimos a dónde estamos, le pasamos el texto de lo que hicimos en el lugar y ya nos lo da los graphs escritos perfectos. O por ahí corregirla un poquito, pero no es lo mismo corregir que empezar de cero. Si yo no hiciera si yo no estuviera logueado, cada vez que le hablo tendría que explicarle de nuevo. Este es un programa de turismo, viajamos por todo el mundo. Entonces, para eso sirve el tema del logueo. La siguiente que puse es la ballena esa, se llama DeepSeek. DeepSeek es un chatbot chino, ¿sí? No tiene versión paga, es todo gratis, pero es un poco más tosca. O sea, va a poder hacer bien la tarea, sobre todo en español. Cuando le hablo en español, le puedo hablar perfectamente en español, me va a contestar en español, pero por ahí el lenguaje no es ni por casualidad tan buena como ChatGPT, no tiene un lenguaje tan fluido como Gemini. Voy a tener que leerlo y corregir alguna palabra, pero va a hacer todo lo que necesite. Y lo que tiene esa que es gratuita, entonces a esa le puedo adjuntar archivos y no voy a tener un límite, como me pasa con las otras. Es un poquito más tosca, pero no voy a tener un límite. Obviamente, igual a ninguna le puedo tirar, no sé, 6 libros de 600 hojas y decirle usa esto. Porque para eso necesito otro tipo de versiones, otro tipo de plan, ahí sí necesito una computadora para que trabaje también local. Pero si yo, por ejemplo, le tiro un capítulo de un libro, y un capítulo por ahí tiene 20 hojas, eso lo va a hacer tranquilamente. Si le tiro 3 capítulos de 3 libros distintos de 20 hojas, 100 hojas, también lo va a hacer perfectamente. Sí. Es la manera de trabajar, es combinarlas. Generalmente uno hace, digamos, si yo quiero usar un archivo, arranco en DeepSeek, saco la información y después se la tiro al ChatGPT y le pido, che, esto redactámelo lindo, o bien, o no sé. Claro, escribilo bien. Y ChatGPT me lo va a escribir bien. Entonces, no está muy bueno eso de algo que vi después, pero está buenísimo que lo digas ahora. Está bueno no sesgarse a una, sino que usar todas en lo que más me sirve. ¿Sí? Si esta no habla bien, pero me deja tirarle todos los archivos que pueda, bueno, armo el texto acá y después se lo paso a la que sí sabe hablar bien. ¿Sí? La última que puse es una menos conocida, se llama Perplexity. Después igual les paso el nombre, lo que sea. ¿Para qué? Y esa es académica. ¿Qué significa que es académica? Que solamente utiliza fuentes que tienen algún rigor científico. Y lo que es mejor todavía, cuando yo le pido algo, me dice la cita de dónde la sacó. Entonces yo puedo entrar a ver de dónde sacó el párrafo que me está escribiendo y chequear a ver si es una fuente confiable o si es una página de memes. ¿Se entiende? Igual todos los sitios que tiene indexados, o sea, con los que trabaja, tienen algún rigor científico, está hecha para el ámbito académico. Funciona igual que las demás. Ahora les voy a mostrar un poquito igual. Es un chatbot igual que todas, pero se basa en cosas académicas más que en lo que hay en Internet, coloquialmente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda extra de alguien que no haya hablado todavía o que quiera decir algo? Sí. Sí, yo tengo una preocupación con respecto más al costado ético de la cuestión. Sí. La otra vez en una escuela en Córdoba, un alumno que estudió 16 imágenes pornográficas de 16 compañeras en un colegio, sí, a través de la IA, sí, de inteligencia artificial, ¿no?
que las desnudó con la inteligencia artificial. Es un caso gravísimo que violencia de género que ahora, digamos, se está discutiendo la regulación, digamos. O sea, saliendo de lo judicial, saliendo de lo legal. O sea, ¿hay algún tipo de regulación en la herramienta, digamos, para prever eso? Sí, todas estas que le estoy nombrando, todas las inteligencias artificiales tienen programados un código ético moral inquebrantable. Por ejemplo, si yo le pido que me enseñe a hacer un misil balístico, no me lo va a enseñar a hacer, me va a decir no te puedo dar esa información. Si yo le pido los planos del Pentágono, que los tiene, no me lo va a dar. Si yo le pido que me desnude una persona, ninguna de estas lo va a hacer. ¿Qué pasa? Como todo, hay más oficiales y menos oficiales. Hay muchas que no tienen ese control. Entonces, tienen la posibilidad de hacer esas cosas. La realidad es que, un poco lo que dijimos antes, va tan rápido que es muy difícil, primero el marco legal ni hablar, porque es totalmente lo contrario, va todo muy lento, y es muy difícil también irlas limitando por quien sea que las limite. Entonces, la realidad es que no hay mucha solución a eso, porque es como decir, que no sé, digo, saliendo de ese ejemplo tan extremo, digo, voy a llevar a otro que no tiene nada que ver y no tiene la misma gravedad, pero para que se entienda. Si la industria del cine y de la música no pudo hacer que no se pirateen películas ni se pirateen temas musicales, muy difícilmente se pueda limitar totalmente a esto como para que no se hagan esas cosas. Ahí ya queda en el uso y en el castigo legal que se desarrolle. Yo le probé la otra vez poner mi nombre y mi apellido y decir que me mande información sobre esta persona, sin que supiera que era yo, y no me mandó. Me decía, por política legal no puede enviar información personal. No, está bien, te quedó más claro la cuestión, digamos, de que por ahí en estas herramientas que vos estás dando cuenta, acá no hay chance. Esas no funcionan. No. Yo eso personalmente no sabía. Claro. No, está bien. Justamente este espacio, yo lo que quiero también, aparte más allá de recomendarles, es sacar las dudas esas que hay del bombardeo de información, porque digo, realmente está muy desordenado hoy en día. Sí, ese tipo de cosas no se pueden evitar, difícilmente se puedan evitar, no lo sé, difícilmente se puedan evitar en algún momento, queda más en un castigo legal judicial y en la ética de cada uno, por supuesto. De todas maneras, todas las inteligencias artificiales, esta que le estoy marcando, y la gran mayoría, tienen unas reglas inquebrantables dentro de la programación. Entonces, ese tipo de cosas, todo lo que yo le pida que sienta que no es ético o moral según lo que le cargaron, no lo va a hacer. Bueno, podemos discutir también la ética de quién y la moral de quién, porque lo programa la China, la programan los chinos, y las americanas la programan los americanos. Entonces, es el código moral del que la programó. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, bueno. Sigamos, no sé si queda alguna más. ¿No? Bueno. Y otra cosa que les quería mostrar es, poneme el videíto, hay un videíto ahí. Que esto en realidad era en la anterior, pero me quedó ese. Vamos a ver si se escucha. No, déjalo sin volumen. Esto es algo que les quería mostrar nada más, esto era la parte de las industrias. Esto es una carretera en China que se está asfaltando sin intervención humana. O sea, todas estas máquinas que ven ahí trabajando, la está manejando una inteligencia artificial coordinada. ¿Sí? Y de hecho, digamos, es tan nuevo esto, es tan de ahora lo que está pasando, que las máquinas todavía tienen forma de las máquinas que estamos acostumbradas tripuladas por una persona. Porque no haría falta que tenga una cabina ahí. Directamente podría hacer el rodillo ese solo y listo. ¿Sí? De hecho, no sé si lo vieron, pero en China desarrollaron un policía que es como una pelota. Entonces, de a poco va cambiando también la forma de las cosas. Y contra esto no hay nada que se pueda hacer. Acá ya está usado, digamos, eso. En el campo se usa con la... En el campo hay maquinaria que se maneja así, de forma robótica. Lo que pasa es que, es fuerte ver 10 a la vez. Sí, ¿no? Funcionando. ¿Sí? Y siempre está el uso, así como ella dice el uso negativo, obviamente, esto en vez de ser 10 máquinas de estas, podrían ser 10 ametralladoras. Bueno, no podemos evitar, y nosotros menos que nadie, porque no nos preguntaron si la queríamos, no nos preguntaron si no la queríamos, no nos preguntaron tampoco si nada, pasó. Entonces, hay cosas con las que se puede pelear y hay otras que son inevitables. Ya en una discusión en la que no nos llamaron, decidieron que se va a utilizar. Yo agarré, por ejemplo, la definición del espacio euclídeo, que es un término matemático.
es un espacio vectorial de dimensiones finitas donde se puede definir la distancia entre dos puntos y los ángulos entre vectores, utilizando los axiomas de la geometría euclidiana. Bueno, yo no entendí nada. No entendí la definición, porque me falta conocimiento, porque está escrita muy académica, por lo que sea, pero no entiendo qué me está queriendo decir. Y esto me puede pasar en casa también, con una tarea o con algo, ¿sí? Más allá de, obviamente, siempre la ayuda del docente de por medio, pero puedo tener alguna duda también, como esta de no entender un enunciado. Entonces, yo puedo agarrar el texto. Es un tipo de espacio matemático que se parece mucho al espacio que usamos todos los días, como el que ves en una habitación, una calle o un campo. Ya es más fácil. Podés medir distancias entre puntos, podés medir ángulos entre líneas o direcciones, y todo se hace usando las reglas normales de la geometría. En vez de ponerme las reglas de la geometría euclídea, me pone la geometría normal, ¿sí? Bien, todavía se lo podría pedir que me lo haga más simple, y me lo va a hacer más simple, ¿sí? Incluso le puedo pedir que me genere una imagen, una infografía. Bueno, no se ve mucho, está medio oscuro, pero me pone los ejemplos, y yo ahora ya empiezo a entender que todo ese enunciado rarísimo que me había puesto es el espacio normal en el que habito. Cualquier espacio donde esté, ¿sí? Pero yo fui más allá y le dije, bueno, pero esperá, si esto es lo que sí, explícame lo que no, como para entender cuál sí y cuál no. Y le pedí, a chequear un poquito, a ver si, no, se va a romper mucho. Y le pedí que me diga qué no es y que me haga una infografía con un estilo futurista, porque se me ocurrió a mí. Podía haber puesto otra cosa. Entonces me explica que una esfera no es un espacio euclídeo porque tiene una curva. Si yo lo leyera detenidamente, entendería a qué se está refiriendo. Esto me sirve para entenderlo bien yo y para cualquiera de los docentes que estén acá. No digo que este va a ser el definitivo y va a ser el que está bueno, pero ya me tiro una idea o ya me resuelve una explicación, ¿sí? Después buscaré la mejor manera, puedo armar presentaciones también con esto de manera automática, puedo hacer lo que sea. Esto puntualmente lo hice con el ChatGPT, pero ¿qué pasa? La generación de imágenes dentro del ChatGPT tiene un límite. Entonces, cuando se me acaba la cantidad de imágenes que puedo generar con el ChatGPT, bueno, tendré que pasar a otra, a Gemini, por ejemplo. O cambiar el usuario. Por ahí, no para tener toda la misma charla, pero para pedirle una imagen determinada, sí le puedo copiar y pegar una indicación, y bueno, que me haga la imagen de eso nada más, y ahí no importa si el logueo es el mismo usuario o no es el mismo, lo que sea. Pero me va a dar algo que me va a servir para que yo entender más, y si yo necesito enseñarlo, para poder explicarlo de una manera más gráfica. Y no hice nada, le copié y le pegué un enunciado que saqué de un libro, le pedí que lo haga más fácil y le pedí que me haga esto. ¿Sí? Eso no es dejar de pensar, porque otra de las discusiones grandes que hay a nivel mundial, no, yo todo lo que digo es como cosas que pasan, no es ni mi opinión ni lo que yo quiero que pase, pero es una manera mejor de entenderlo, y ahí no voy a dejar de pensar ni nada. La manera, que esto sí es una opinión personal, que yo creo como docente, ahora soy director de una institución, pero fui docente muchos años, es que estas herramientas las tengo que usar a mi favor y no pelearme con ellas porque no me queda otra, más que nada, y porque me sirven un montón. ¿Se entiende? Sí. Sí. Yo creo que la diferencia está justamente en lo que hiciste vos, en lo que es el pensamiento educacional, o sea, pensar el sí y el no, porque eso por ahí no te vas automáticamente. Claro. O sea, la manera en que bueno, ahí estás vos. tuya va a estar ahí. Sí, obvio. Nunca va a reemplazar tu estilo, tu forma de llegar, porque nunca va a tener humanidad. Entonces, seguramente vos, al explicarle a cualquiera de ellos, te darás cuenta que determinado tema, por la manera en la que te mira, por la manera en la que se vinculan a lo que sea, le va a servir mejor un ejemplo u otro. O te va a entender mejor, o le va a interesar más, porque otro grado importante, y que hay sobre todo ahora con más chicos, es que no les interesa. Entonces es muy difícil captar la atención. Bueno, las herramientas estas son más parecidas a lo que es su día cotidiano. Y, de hecho, el ChatGPT, esto salió la semana pasada,
pero ya que estamos se lo muestro. Tiene una modalidad que se llama, dentro de las herramientas, que se llama Estudia y Aprende. Si yo selecciono el Estudia y Aprende, y le pongo Revolución Francesa, la tiro siempre porque ya lo que hablé. La manera de responderme no va a ser la información de lo que pasó, sino que me va a llevar. Me pregunta, ¿qué sabes sobre la revolución? ¿Querés un resumen? ¿Estás estudiando causas, etapas? Entonces, por ejemplo, le voy a poner, sé que hay algo de una Bastilla. ¿Es un arma eso? Bueno, entonces, no me da la información, me dice, empezó acá, terminó acá, no sé qué. Voy conversando y me va guiando. Y cada vez que me explica que algo, después me hace una pregunta para que yo siga. Que eso sí se parece más a un método de enseñanza, que te den la información y listo. Entonces, quizás yo empiezo queriendo saber o queriendo aprender sobre la Revolución Francesa y termino sabiendo sobre la crisis de los Balcanes, porque me fue llevando. O termino sabiendo qué es el espacio euclídeo, porque no sé, porque le fui preguntando y me fue llevando. Entonces, esto por ahí no para una clase tanto, pero sí para uno mismo, si uno quiere jugar un rato, acá tenés una buena manera de empezar a vincularte. ¿Sí? ¿Qué se te ocurre? Después, bueno, y acá le puedo decir cualquier cosa. ¿Sí? No hay no se va a ofender por nada, lo sumo me dirá no, de eso no. Pero no tengan miedo en hablarle. Y en hablarle con sus palabras y preguntarle lo que les interesa. Porque no es que no pasa nada. No es que no va a entender o se va a ofender. De hecho, si le insultás, te dice, no hablemos así, pero tampoco se ofende. Y ahora voy a probar lo mismo en Perplexity, que es la que les dije que era más académica. ¿Sí? Esta no me va a dar la información de entrada. Va a tomarse unos minutos, pocos, para hacerlo, pero de cada párrafo, bajá despacito y yo. Bajá. Sí. Claro, ahí está. Bajá un poquito, ahí nomás. De este párrafo primero, que no importa lo que dice, pero para mostrarles, dice que lo sacó de 3 fuentes distintas. O sea, ¿qué hizo? Comparó 3 cosas distintas y armó un párrafo entre las 3. Y si me pongo, me dice de dónde. 4 horas. Me dice de dónde. Entonces, uno es Wikipedia. Bueno, por ahí ese tanto no le creo. Pero la otra, esta es una enciclopedia. Y es la misma que usábamos hace muchos años, solamente que ahora está digitalizada. ¿Podés decir también como, no me saques de Wikipedia, envíalo? Sí, por supuesto. Cuando vos le pedís la información, te dice. Esta incluso tiene algo bastante llamativo. Bueno, esta sería una investigación de Perplexity. Entonces te da toda la información y te dice de dónde la sacó por si querés chequear. Y se supone que todos los sitios van a tener cierto grado de academicismo. Quizás Wikipedia no es el mejor ejemplo, pero bueno, tampoco es que no sirve para nada. Pero, ¿por qué tan duro con Wikipedia? Porque Wikipedia es editable por cualquiera, entonces sí. Lo bueno que tiene que es revisar y vos podés ver las fuentes además. Claro. Abajo tenés la fuente de donde se sacó. Si no. Por supuesto, pero si vos te haces una campaña entre varios para modificar un dato, de hecho pasa. Cuando se hace como meme, cambiar a Wikipedia la información de determinada persona. Pero tiene la supervisión, digamos, justamente Sí. del chequeo, digamos, ¿no? Yo puedo publicar ahora un Sí. artículo y hasta que me lo revisan y eso puede pasar bien. Pero después... Lo que pasa es que lo revisa. ¿Quién lo revisa? ¿Y qué? Si vos pones algo puntual de lo que pasó acá, por ejemplo, un contenido de acá, y no hay más fuente. Claro, bueno. Sos vos y tu alma. Pero puse, obviamente ese no es discutible. Me refiero que aparte Wikipedia no tiene tan buena prensa, entonces si veo la enciclopedia de Londres, por ahí me da más tranquilidad, qué sé yo. Le pedí de que se basen papers. Claro. Ah, bueno, ahí está esa, muy bien. Para lo que no saben, un paper es un estudio que tiene que tener cierto rigor y que se publica en determinadas revistas solamente. Entonces, se supone que ese sí tiene rigor científico seguro. Bueno. Esta, que también es un chatbot, es igual que la otra. El funcionamiento es el mismo. Le puedo agregar un archivo, le puedo sacar un archivo, pero las búsquedas las va a hacer solamente en estos sitios que son más confiables. Entonces acá sí puedo controlar
si la información es veraz o no, porque veo de dónde la sacó. ¿Sí? Incluso tiene una opción que se llama descubrir. Bueno, no entra todo en cámara, pero es un portal de noticias y todo, hecho en base a lo que habíamos dicho antes, hecho en base a la misma noticia replicada en muchos lados. Entonces, por ejemplo, para hacer esta noticia se basó en 62 fuentes, o sea, comparó la misma noticia en 62 medios distintos y llegó a una nota. ¿Se entiende? Esta funciona por estadística casi, ¿sí? Busca de muchas fuentes, hace una sola. Y esta es una especie de portal de noticias. Yo lo veo bastante, porque sobre todo en tecnología tiene mucho, obviamente, porque es una inteligencia artificial. Pero es como una interesante que no es de las más populares. Quería traer también una que no fuera de las más comunes. ¿Sí? Bueno, creo que un poco eso era todo. Bueno, y también este es un panorama un poco de los chatbots, ¿no? También hay generativas que todavía se siguen usando. Hay para hacer imágenes, para hacer música, para hacer audio. La recomendación más grande que doy siempre es que entren a jugar y cuando tengan que trabajar se van a dar cuenta que tienen conocimiento adquirido que lo hicieron jugando. De hecho, yo así empecé haciendo la foto del elefante haciendo surf en el desierto y una vez que entendí un poco la lógica de cómo funcionaba, bueno, cuando tuve que trabajar y hacer las imágenes para una presentación real o para algo de la escuela, bueno, ya el conocimiento ya lo tenía y lo aprendí haciendo un elefante. ¿Sí?